grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las más encendidas descripciones de los que han nacido en ella las ha merecido la ciudad de Jerusalén. Considerada esta gran ciudad sin la pasión propia del que nació en ella, no pasa de ser un cúmulo de callejuelas angostas como ellas solas, abiertas al comercio, una algarabía tremenda de multitud de idiomas en donde no se entiende nada, un fetichismo exacerbado que hace que la gente compre diferentes recuerdos que se traen de allá y dicen: esto es de la Tierra Santa. Traen desde arena, desde piedras, madera, pétalos de florecillas, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que para el turismo, bueno, pues se le vende. El asunto es sacar dinero. Y la suprema vergüenza
del esfuerzo religioso del ser humano, 3 religiones mal conviven allí. Cada quien tiene sus dominios, cada quien tiene sus templos, cada quien presume de tener el mayor número de fieles, de feligreses. Hay catedrales católicas, supuestamente cristianas, hay sinagogas judías y hay mezquitas árabes. Y ahí se pelean los santos unos a los otros. Ahí está una piedra donde supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ese está en manos de los árabes, de los musulmanes. Algo tan propio, ¿verdad?, de la religión judía, pues no está en manos judías, está en manos de árabes. La ciudad al mismo tiempo es católica, musulmana y judía. ¿Qué hacemos los cristianos allí? Bueno, todavía nos sigue conquistando, ¿verdad?, el magnetismo propio de esa ciudad. Los que nacieron en ella, los que son de allí, cantan en la antigüedad a la ciudad de Jerusalén. No hay ciudad tan hermosa como esa ciudad. Bueno, como cualquiera pudiera ver, de veras, con la pasión muchas veces obnubila la vista y hace contemplar bellezas conmensurables en el lugar en donde uno nació, luego considerado ya sin esa pasión, se da uno cuenta de todas aquellas fallas, de todas aquellas cosas que forman parte de la ciudad en donde uno nació, de donde uno es originario. Pero a Jerusalén se le ha señalado un destino y un propósito glorioso y eterno. Esta ciudad, la ciudad del gran rey, fue consagrada por David cuando la conquistó a la tribu de los jebuseos, al pueblo de los jebuseos. Era una ciudad pagana, pero David la conquistó a sangre y fuego para hacerla la capital de su reino. Reinó 40 años sobre todo Israel. Los 7 primeros años de su reinado reinó sobre Hebrón y luego conquistó Jerusalén, como decíamos, con mucha lucha, con una tremenda guerra en contra de los jebuseos, y la hizo la ciudad del gran rey, la gran ciudad, la ciudad de David. Aunque por supuesto se conoce como ciudad de David a Belén, que es la cuna de este rey, del rey David. Pero ha quedado la ciudad de Jerusalén como epítome, como muestra del lugar que Dios ama. Dice, Dios ama las puertas de Jacob más que todas las moradas de Jacob. Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Con eso se está refiriendo a toda la geografía bíblica, a toda la gran nación que es Israel en el tiempo de David, cuando no ha sido cercenada la mitad o más de la mitad de su territorio, el reino del norte y el reino del sur. No, Dios ama las puertas de Sión, y Sión es la ciudad santa. Sión es la ciudad de Jerusalén. Las puertas de Sión las ama Dios más que todas las moradas de Jacob. Dios concentra su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, su ayuda, su presencia, su permanencia, su lealtad, su fidelidad, su entrega consagrada a aquella gran ciudad. Y esa visión se contempla en los días del Apocalipsis, cuando Juan contempla a esta hermosa ciudad. La joya preciosa del cielo nuevo y la tierra nueva es la gran ciudad santa de Jerusalén. La descripción que se hace de la misma acumula figuras significativas de gloria y esplendor según el lenguaje humano. Y cada una de tales figuras nos habla de alguna característica de esta ciudad. Por sabido se calla. Estas figuras que se utilizan es para magnificar, para dar una idea de la gloria y de la majestad propias de esta ciudad. Y mucho queda en el tintero, mucho queda sin decirse.
Yo recuerdo que cantaba un himno allá en mis años mozos cuando tenía buena voz, voz de solista. Tanto tiempo de estar hablando y tanto tiempo de estar gritando, pues ha acabado con la calidad de la voz que tenía como solista. Ese himno dice, no se ha dicho aún la mitad, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, refiriéndose al cielo, no se ha dicho aún la mitad. Son muchas más las cosas que todavía quedan por ser consideradas, por ser disfrutadas, por ser esperadas, por ser imaginadas. Pero lo que se nos ha dicho nos da una idea de lo que será, de lo que es la santa, la gran ciudad santa de Jerusalén, nuestra ciudad, nuestra patria. De seguro, el filósofo, el literato de Saltillo, que pone muy por encima la ciudad de Saltillo, por encima de todas las demás ciudades del orbe del universo, no ha leído la Escritura. Porque ciento y más veces, sin temor a ofender a los saltillenses de puro corazón que pueda haber aquí, ciento y más veces es más hermosa esta ciudad. Nuestra ciudad, la ciudad de los cristianos, tu ciudad, querido hermano, tu ciudadanía está allí, en la Sión celestial. Allí se encuentran unos libros escritos y tu nombre, si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, allí está escrito, allí está registrado. Por eso el Salmo 87 que leímos en esos momentos de devocionales que precedieron a este mensaje, el Salmo 87 habla acerca de esa seguridad. De Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, son de allí, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Nacimos en Jerusalén, somos de Jerusalén, allí fue escrito nuestro nombre en el libro de la vida, y llegaremos a recibir nuestra carta de naturalización en esa ciudad cuando el Padre Celestial nos dé la bienvenida con la presencia de su Hijo, nos tome y nos lleve a las moradas que Él fue a preparar para nosotros. No lo prometió así, no dijo así antes de partir a las mansiones celestiales: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo, y saben a dónde voy, y saben el camino. El Señor tiene muchos discípulos distraídos. Le salió por allí un discípulo distraído. Bendita distracción, la de los discípulos de Cristo, porque eso le permite al Señor explicar mejor. Si no hubiera salido el discípulo distraído: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Brotó de los labios hermosos de nuestro Señor Jesucristo esa expresión que ha constituido luz, fortaleza y seguridad para todo creyente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a Sión, vamos a la ciudad del gran Rey, nuestra ciudad. Aquí diferentes figuras nos muestran diferentes características de esta gran ciudad. En primer lugar encontramos su procedencia divina. Nos llena de asombro y de emoción estética las grandes creaciones arquitectónicas que han hecho de grandes ciudades la hermosura que podemos contemplar en ellas. La arquitectura ha avanzado considerablemente con el paso del tiempo. Nuevos conceptos han venido a incorporarse a esta ciencia y a este arte, el arte de la arquitectura. El poder construir una ciudad desde sus mismos cimientos. Yo creo que este es el sueño nunca alcanzado por ningún constructor, por ningún arquitecto. En
en un lugar vacío, levantar desde los cimientos una gran ciudad. Escuchamos por allí de Brasilia, la ciudad capital de Brasil, que fue construida especialmente para ser la capital de este gran país. Casos muy esporádicos se dan. Ninguna construcción, ninguna ciudad construida por el hombre, aunque sea cantada por multitud de poetas, se asemeja a la construcción de la ciudad santa, porque ésta procede de Dios. Una de las características de la ciudad santa es que ninguna mano humana ha participado en su construcción. Dios la ha construido. Dios la ha levantado con materiales que son ilustrados aquí, en sus características de brillo, de fulgor, de riqueza. Pero la verdad de las cosas es que quién sabe de qué materiales estén hechas las construcciones que se nos ilustran aquí de esta gran ciudad. El asunto es que esta gran ciudad tiene procedencia divina. Dice la Escritura en figura que utiliza Juan, que ve descender la gran ciudad santa de Jerusalén, desposada como una esposa para su marido. Desciende del cielo. Es muy claro el pasaje, dice aquí, descendía del cielo de Dios. Procede de Dios, viene de Dios, el Señor la hace descender. Aquí encontramos nosotros un portentoso milagro, una ciudad de las dimensiones, y ahorita vamos a ver qué dimensiones tiene. Indudablemente que aquí entramos al terreno del símbolo, ¿verdad? No es literal esta descripción, indudablemente, ¿verdad? Pero descendía del cielo de parte de Dios. El significado es que su origen se encuentra en Dios. Dios la ha hecho, Dios la ha construido. El apóstol Pablo se refiere a la partida de los creyentes de este mundo diciendo: sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una morada en los cielos, no hecha de manos, hecha de Dios, por parte de Dios, eterna en los cielos. Eso es la ciudad de Jerusalén, una ciudad construida por Dios, dice la Escritura, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La procedencia divina de esta gran ciudad es de veras uno de los elementos que forman parte de nuestro gozo y de nuestra esperanza, gozo anticipado por el anhelo de estar viviendo en las moradas eternas. Y dice que esta gran ciudad tenía la gloria de Dios. La palabra gloria habla del resplandor, habla ciertamente de las luces que iluminan aquella gran ciudad, el brillo y el fulgor. Dice la Escritura que en aquella gran ciudad no hay noche, siempre es de día, pues aún así brilla aquella ciudad. Si se acerca usted en avión a la Ciudad de México, la más grande urbe de nuestra nación, de nuestro país, si se acerca usted de día a aquella gran ciudad, pues contempla puro smog. Y allá abajo las hormigas humanas y los vehículos moviéndose por todos lados. Es impresionante la vista, por supuesto, al contemplar aquella gran ciudad. En una ocasión, creo que no ha habido otra en mi vida, tuve esa experiencia. Hicimos un viaje a San José de Costa Rica. Cuando trabajamos en el Ministerio Estudiantil, hubo una reunión de dirigentes estudiantiles en San José de Costa Rica, y de allí nos regresamos más o menos en la tarde, y como venía bajando el avión en los aeropuertos de los diferentes países centroamericanos, bajamos en Salvador, bajamos en Nicaragua, bajamos en Managua, bajamos en Guatemala, y finalmente llegamos a la Ciudad de México. Llegamos de noche. Fue una vista impresionante. Yo estaba alelado, con la boca abierta. Es que nunca había contemplado la Ciudad de México desde la altura.
Y de veras, para poder tomar posición el avión para descender, nos dio una vuelta tremenda, un paseo de extraordinaria belleza al contemplar aquella ciudad refulgente con la multitud de luminarias ya encendidas a esa hora de la noche. Me quedé asombrado al contemplar aquel espectáculo. Las ciudades del hombre que construye el hombre necesitan el trasfondo de la oscuridad y de las tinieblas para saber y para poder brillar. Vayan ustedes a la Ciudad de México y contémplenla desde la altura en el día. ¡Qué ciudad tan horrible! ¡Qué ciudad tan fea, tan contaminada! Apenas en la noche, en donde brillan las luminarias construidas, fabricadas por el hombre, para que podamos ver algo de bello en aquella ciudad. La ciudad de Dios, en un día permanente y eterno, brilla con la gloria de Dios. La gloria habla del fulgor de Dios, y allí vamos a vivir. Ustedes y yo, hermanos, los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Aquí habla de su construcción también, una construcción que consta de muros alrededor, 3 puertas en cada muro. Unas puertas miran al norte, 3 al norte, otras 3 al sur, otras 3 al oriente y otras 3 al occidente o al poniente. 12 puertas, ¿verdad? Y cada una de esas puertas, lo explica más adelante, es una perla. ¿Se imaginan una perla gigantesca que sea una puerta? Realmente nuestra imaginación trata de alcanzar la dimensión de esa descripción, y no alcanzamos nosotros a imaginarnos una puerta de una gran ciudad con toda la extensión de esa ciudad. Ya veremos la longitud: 12,000 estadios, 2,200 kilómetros de longitud del muro, y en esos muros 3 puertas. ¿De qué dimensión serán esas puertas? Pues han de ser puertas de extraordinarias, grandísimas, pues cada una de esas puertas es una perla. Tiene que ser un lenguaje simbólico, indudablemente. Imagínense una puertecita como la nuestra en un muro de 2,200 kilómetros de extensión. Tiene que ser algo simbólico, ¿verdad? Tiene que ser algo figurado. Sin embargo, allí encontramos nosotros que sobre cada puerta se encuentra un ángel, y en cada puerta se encuentra un nombre, y esos nombres corresponden a las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. También los cimientos aquellos están construidos, aquellos muros están construidos sobre 12 cimientos, y cada cimiento tiene precisamente el nombre de cada uno de los apóstoles. ¿Qué nos revela todo eso? Que la gran ciudad Jerusalén no es otra cosa más que la expresión espiritual de la religión revelada. Al fin de cuentas, ¿quiénes son los hijos de Jacob? ¿No es el resultado de la fe de un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Un hombre viejo, un hombre casado con una mujer estéril, y que pasó los mejores años de su vida esperando un hijo, y nunca llegó ese hijo por el poder propio del individuo. El hijo que tuvieron fue el hijo de la promesa, una promesa que fue creída por el padre de la fe. De ellos nació Isaac, y de Isaac nació Jacob, y Jacob tuvo las 12 tribus de Israel, que finalmente conformaron todo el pueblo de Dios. Dios hace honor a su promesa, y allí encontramos entonces en las puertas que dan acceso a la gran ciudad los nombres de cada uno de los hijos de Jacob. Al fin de cuentas, así se organiza el pueblo de Dios, y es la forma primigenia original en que se organiza la religión revelada de Dios. Hay una religión verdadera, y en relación con esa religión verdadera, todas las religiones son falsas. Y esa religión revelada es una religión que encontramos en este libro santo y bendito. Todo lo demás es falacia, todo lo demás es mentira, todo lo demás es falsedad. De tal manera que la entrada a la ciudad de Jerusalén está asegurada por 12 puertas que tienen los nombres de los 12 hijos de Jacob. Y la única manera de entrar a esa puerta por esas puertas es a través de la fe
que el padre de la fe manifestó en su relación con Dios. ¿Quién es el verdadero israelita? ¿El que es por la carne? ¿El que es por la sangre? El verdadero israelita es aquel que es hijo por medio de la fe, no por una supuesta sangre judía que se va prolongando a lo largo del tiempo, porque el nuevo Israel de Dios es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Digan lo que quieran los dispensacionalistas. Los cristianos que siguen el punto de vista que hay que hacer una radical separación entre Israel y la iglesia. El verdadero Israel de Dios, al final de cuentas, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque está formada por gente que creyó de la manera como creyó Abraham. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos. Y eso es lo que da entrada finalmente a la gran ciudad santa de Jerusalén. Esa ciudad está rodeada por un muro que tiene cimientos que llevan los nombres de los 12 apóstoles. Y no dice el apóstol Pablo que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Construimos una piedra memorial saliendo de nuestro templo. ¿La han visto? ¿Han visto su texto? Quizá no se distingue bien a bien. Ya estamos teniendo la idea de pintar las letras allí con una pintura dorada para que resalte, porque están solamente esgrafiadas en piedra. La persona, el cantero que nos la hizo, bueno, pues trató allí de poner el texto en letras muy bonitas. Las más grandes sí se distinguen. Ahorita en la noche, con el juego de luces y sombras, sí se puede distinguir el texto. Pero de día no se puede, no se ve bien a bien. Y allí en esa piedra está precisamente ese texto, que habla de que la iglesia, la Nueva Jerusalén, ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento, el cimiento del muro de la ciudad santa. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Habla indudablemente de este fundamento de los apóstoles y profetas, la doctrina, la enseñanza, la educación que ha recibido la iglesia a través de la religión revelada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Nuestra fe es una fe apostólica. ¿En qué sentido? En que los apóstoles fueron los instrumentos utilizados por nuestro Señor Jesucristo para dar su enseñanza, para dar su doctrina. La doctrina de Jesucristo que conoce la iglesia, la conoce a través de los 12 apóstoles de Jesús. De tal manera que el cimiento sobre el que se sostiene el muro de la ciudad santa, la gran ciudad santa de Jerusalén, es el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso tienen los nombres de los apóstoles y profetas. ¿Cómo se llenaría el corazón del apóstol Juan el vidente de Patmos al contemplar su nombre en uno de los cimientos? Él ser testigo que él forma parte del cimiento del muro de la ciudad santa. Las dimensiones. Nos habla también de la grandeza del pueblo de Dios. Nada más esta idea. 12,000 estadios, hermanos. Es una ciudad cuadrangular. Bueno, es un cuadrado perfecto. La longitud y la anchura es la misma. Es la misma. ¿Qué nos da eso? Pues un cuadrado perfecto. Y la altura es la misma. Nos da un cubo perfecto. Un cubo es lado por lado, ¿verdad? 12,000 estadios así, 12,000 estadios así y 12,000 estadios así. ¿Cuánto es un estadio? Bueno, hagan la conversión y les da 2,200 kilómetros. 2,200 kilómetros. Una ciudad de 2,200 kilómetros. Cuadrada, cúbica. Edificios de una altura de 2,200 kilómetros. Es mucho eso, ¿no les parece? El monte más alto, ¿cuánto es? Apenas llega a los 10 kilómetros, menos de 10 kilómetros. Aquí tenemos una ciudad de 2,200 kilómetros, si nos atenemos a la medida. Un muro, dice aquí, ¿cuántos?
144 codos. 144 codos. Traduzcan ustedes o conviertan ustedes codos a metros y les da una dimensión de 64.8 metros el grosor del muro. ¿Se les hace mucho? Comparen ese muro 64.8 contra 2.200 kilómetros de altura. Es una laminita, apenas una laminita, ¿no? ¿Han contemplado ustedes el faro de comercio de la ciudad de Monterrey? Ese monolito que se levanta anaranjado, es de color anaranjado, ¿verdad? Se levanta alto, 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 alto. Lo ve uno de lejos y le parece a uno una cosa muy delgadita. Se acerca a uno, no es delgadita, es bastante gruesa. Pero la altura hace, en comparación, la anchura muy reducida. Imagínense un muro de 2.200 kilómetros de altura con un grosor de 64.5 metros. Es apenas una hojita que se levanta. Por lo tanto, tiene que ser indudablemente números figurados. Pero esto habla, todas estas dimensiones son figurativas y hablan sin duda, de veras, de la perfección, de la grandeza de aquella gran ciudad. Los materiales, literalmente, el apóstol Juan batalla para encontrar verdaderamente cómo ilustrar la riqueza, la belleza, la magnificencia, la hermosura con que está construida aquella ciudad. Encontramos entre todas las historias de la colonia que un gran potentado dueño de una mina en la ciudad de Guanajuato dice que cuando llegó a casarse le regaló a su novia, a su desposada, le regaló de las minas de plata que había allí en los alrededores y de las cuales él era dueño. Dice que la plata beneficiada le sirvió para construir un camino desde la casa de la desposada hasta la iglesia en donde tuvieron su ceremonia religiosa, para que su desposada, su futura esposa, fuese caminando por camino de plata. Imaginen una ciudad de 2.200 kilómetros de anchura, de longitud y de altura, con calles de oro. Y dice, toda ella es de oro puro. Es una visión de extraordinario fulgor, belleza y hermosura. Se queda uno al helado. Y va a ser nuestra ciudad. Allí viviremos, hermanos. Allí viviremos. Con todo el fulgor de las piedras preciosas alrededor. Y todavía ni siquiera se ha dicho aún la mitad. Hermosura, riqueza, belleza, excelencia. Hay otra característica que encontramos en la gran ciudad. Dice, busqué por todos lados y no hubo templo. No hay templo. ¿Cómo que no hay templo? Pues si en todo, incluso el fraccionamiento más de menor calidad, el municipio le separa ahí un lugar para un templo, para que se construya un templo. La gran ciudad santa de Jerusalén debía de tener un templo. Imagínense el templo que debía haber en aquella gran ciudad. Pues no hay templo. Y es que hay una razón poderosísima, lo explica el texto. Dice que el Señor Dios es su templo. Y el Cordero son el templo de aquella gran ciudad. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Dios es la que forma la atmósfera de esa gran ciudad, en donde se respira lo santo, en donde el corazón es inducido hacia lo santo, en donde están reunidos los santos y donde sin ninguna dificultad se hace contacto con el santo. Este es un templo, Dios mismo, la presencia del Señor. Algún barrunto de esto se le dio a la mujer samaritana cuando Jesús le dijo, viene el tiempo y ahora es en que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad, no necesitamos de templos terrenales en un momento dado. Allí donde se encuentre usted, en su lugar, en el lugar donde trabaja, en el mesabanco de su escuela, en el lugar en donde está haciendo su negocio, donde se encuentra su empresa, en la cocina, cuando el ama de casa cristiana anda preparando los alimentos, las diferentes estancias donde está haciendo su labor, en el taller, en la oficina, se encuentra el templo del creyente. Una ciudad en donde todo es templo. Batallamos mucho para inducir la reverencia en nuestras instalaciones, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos dificultad para decir, ¿a poco el pasillo es santo? Pues, ¿cómo que el pasillo es santo? Y luego más allá de todas esas instalaciones en donde hasta andan ratones ya. Hermanos, ya nos llegó la plaga de los ratones aquí. ¿Es santo todo eso? Batallamos con ese concepto. El santuario es este. Ya hasta en los boletines se hace la diferenciación. En el santuario hubo tantos, y tantos en rayitos de sol y tantos en cuna. ¿No es eso santo también? ¿Por qué no poner la asistencia total al templo? Porque eso también es templo. Imagínense ustedes la ciudad celestial con todas sus instalaciones y dependencias. Es el santo templo del Señor. Todo, porque el Señor lo llena todo. El Señor y el Cordero son el templo de la ciudad santa. Por eso allí no hay ninguna edificación dedicada a templo. Todo es templo. En todo lugar, en todo rincón, en toda grande avenida, en todo edificio, en cualquier lugar que se imagine donde se encuentre, en reconocimiento del Padre Celestial. Esta es otra característica. Otra más, luz perpetua. Dice que hay puertas allí que nunca serán cerradas. En las grandes ciudades de las que procede Juan, los muros tenían grandes puertas que eran cerradas en la noche para prever la entrada de enemigos a la ciudad. Llegaba la noche y las puertas se cerraban. Estas puertas no se cerrarán nunca. ¿Por qué? Porque no habrá noche. Será un perpetuo día. Oye, ¿y cuándo dormimos? ¿No habrá necesidad de descanso? No hay descanso. Más bien dicho, todo es descanso. Cualquier actividad que usted haga no será fatigante, no será enajenante. ¿No es cierto que a veces nos enajenamos en lo que hacemos? Ahí estamos como locos haciendo, y perdemos nuestra conciencia de nosotros mismos. Allí no habrá cansancio, ni agobio, ni necesidad de vacaciones. Actividad continua y constante, sin necesidad de las horas nocturnas, obscuridad, para descansar de la luz, porque estaremos hechos de tal manera que viviremos en actividad continua y perpetua, santa, llena de felicidad y de regocijo. No hay necesidad de sol. El Cordero es el sol, la lumbrera que alumbrará a toda la ciudad. Hay una apertura permanente de las puertas, decíamos, porque no hay noche, no hay necesidad de cerrar las puertas, pero esto nos da una idea más, una completa libertad. Parece que la gran ciudad es un lugar en donde todo mundo acude y de donde todo mundo sale. ¿A dónde? Al universo de Dios. ¿No dice la Escritura que habrá cielos nuevos y tierra nueva en donde more la justicia? Será modificado todo el universo que salió de las manos de Dios y que todavía permanece en su gran parte ignoto para nosotros. Apenas por un telescopio nos pudieron ilustrar lo que sucedió en Júpiter, aquí en la vecindad de nuestro sistema solar, tan lejos que está Júpiter. Pudimos contemplar allí el tremendo impacto de este cometa que se estrelló en la superficie de Júpiter y está cerquitita. La Tierra, Marte, los asteroides, Júpiter. 2 estaciones, se baja usted en Júpiter. El sistema solar.
de nuestra galaxia. ¿Cuántas galaxias, cuántos sistemas solares más habrá en nuestra galaxia? Es decir, ¿cuántas estrellas semejantes a nuestro Sol tendrán planetas a su alrededor? Y los millones de galaxias que habitan el universo creado por Dios. ¿Esto qué? Hermanos, no se ha dicho ni aún la mitad. ¿Qué será? ¿Qué será cuando habitemos las mansiones celestiales con capacidad para entrar y para salir de la gran ciudad, pertrechados con todo lo necesario para viajar a mundos ignotos, creados por Dios, con toda la magnificencia, perfección y belleza que sale de las manos providentes de Dios? ¿No les dan ganas de estar ya allá? ¿No les dan ganas de que ya Dios inaugure la eternidad? Dé principio a la eternidad con la venida de nuestro Salvador. Dice la Escritura que de allí a esta gran ciudad, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué es esto así? Simple y sencillamente para ilustrar la santidad absoluta de aquella ciudad. Y las puertas se encuentran abiertas porque hay un clima completo y total de libertad. Entra y sale. Y dice que en aquella gran ciudad se concentrarán la riqueza tremenda, abundante de las naciones. ¿Conservaremos nuestra lengua? Pues una cosa sí les digo, es que aunque hablemos diferentes idiomas, nos entenderemos a la perfección. Políglotas todos, hablando las diferentes lenguas y entendiéndolas. Y toda la riqueza cultural de las naciones fluirán hacia la ciudad de Jerusalén, y de allí saldrá enriquecido el que la visite, y llevar entonces a su provincia en donde vive toda la riqueza de esta experiencia que tuvo en la ciudad santa de Jerusalén, y tiene derecho de entrada porque su libro está inscrito en el libro de la vida. Y la verdad de las cosas es que todos los que anden en estos parajes, todos son ciudadanos de la Sión celestial, porque estarán habitando el cielo nuevo y la tierra nueva, hecha por Dios. ¿Cuánto hemos estado hablando? Pues se seguirá hablando toda la eternidad de esta mansión gloriosa y eterna de nuestro Padre Celestial. Ni duda cabe, hermanos, que pasando algún tiempo volveremos otra vez a este pasaje. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Por lo pronto ya lo dejamos atrás y comenzaremos a meditar en el capítulo 22 de Apocalipsis, y con esto terminaremos entonces nuestra visión que iniciamos de 2 Corintios capítulo 4. Le daremos la vuelta y comenzaremos con Mateo hasta llegar a 2 Corintios 4, y estaremos terminando nuestra consideración del Nuevo Testamento. Abriremos un nuevo frente de consideración cuando esto termine en el principio de la Biblia. ¿Cuánto nos llevará a considerar la Biblia completa y total de una manera consecutiva como lo hemos estado haciendo? ¿Quién sabe si alcance la vida y la salud? ¿Quién sabe si para ese entonces ya vendrá Cristo? ¿Qué necesidad tienen que se les explique a alguien de aquí cuando ya estarán allá, sabiéndolo y conociéndolo todo? Oremos porque el Señor nos bendiga de esta manera. Hay un himno muy hermoso que habla precisamente de esta experiencia del creyente. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa. Vamos a cantarlo en este momento para despedirnos de este culto. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor ascienda su mansión, ascienda su mansión.
Padre, gracias por la revelación de tu santa palabra, que nos hace contemplar con ojos de esperanza la hermosa ciudad a la que iremos a vivir para siempre, magnificando tu santidad, tu gloria y tu justicia, tu amor y tu misericordia. Señor, el tiempo que dure para que esto ocurra, prepáranos. Sigue alentando en nosotros, Señor, el anhelo de servirte cada día más excelentemente, a fin de que, Padre Celestial, te agrades de nosotros y de esa manera tu venida nos encuentre preparados para ser trasladados a las mansiones eternas de gloria. Si te parece trasladarnos anticipadamente, pues es decisión tuya, sabia, como todo lo que tú haces. Pero en tanto que alentamos vida en este lugar, permítenos ser discípulos fieles, obedientes, testigos eficaces de tu reino y de tu gracia. Despídenos con paz y con bien a nuestros hogares. Danos el descanso que necesitamos. Bendice a nuestros enfermos, a nuestros ancianitos, a nuestros hermanos débiles y atribulados. Y concede que nos volvamos a reunir en este santo templo para seguir glorificando tu nombre y seguir cantando la gloria, Señor, de tu poder, de tu gracia y de tu amor. Por Cristo, Señor y Salvador nuestro, te lo pedimos. Amén. Wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus,